ocurre al tema anterior también, son otros tópicos que se van a dar. Y para esto, pues les invito allá a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, el verso 1 y 2, que a la letra dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él bendiga nuestras vidas y podamos, hermanos, escuchar la voz del Señor en esta temática. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, Dios de toda gloria, te doy gracias, Señor Jesús, por la oportunidad y la bendición que tenemos de recibir tu gloriosa palabra. Palabra que nos anima, nos alienta, nos instruye cada día, y que podamos en este momento recibirla con todo vuestro corazón y también en nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos y gobiérnanos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en relación a este tema, en relación a lo que sucedió en la vida de Moisés en el sector ahí ubicado conocido como el Mar Rojo, y lo que también acontecía en este caso con las diferentes teofanías que el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento, porque la palabra teofanía quiere decir es una manifestación, y una manifestación se traduce en darse a conocer o estar presente de una manera. Bueno, el paso de Moisés y el pueblo de Israel por el medio del mar, obviamente en seco, es visto en el Nuevo Testamento como un tipo de bautismo cristiano. Así también, Pablo enseña que la nube de la presencia divina era un tipo de otro bautismo. En este caso sería un bautismo espiritual como tal. Son tipos, no se olvide de eso, son tipos. Bendito sea el Señor. Claramente nosotros sabemos que en la antigüedad mismo no se realizaba el bautismo como lo practicaron aún los apóstoles, ¿verdad? Porque no estaba ubicado en el tiempo y en el espacio correspondiente. Acuérdese que era el AT, o sea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El antiguo pacto, la antigua alianza. Ahora, la repetición de la palabra todo es bastante ilustrativa, ¿verdad? Tomando en cuenta de todos los que estaban caminando con él. Estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Yo creo que si hacemos un pequeño paréntesis ahí, podemos resumir algo. ¿Será que todos estaban conformes? ¿Será que todos estaban de acuerdo? ¿Todos caminaban con la misma fe? ¿Todos caminaban con la misma alegría? Yo creo que no. Ahí seguramente en ese grupo había aún quien recordaba los tiempos de esclavitud por la leche, por el pan, por la miel, por algún tipo de comodidad. Hay quienes no les gusta caminar en el desierto, o como lo presentan los evangelios, cuando dicen que el camino estrecho es el que conduce a la salvación, pues el camino amplio es aquel que en cambio direcciona a la perdición. Esto se traduce que aquel angosto para muchos es la incomodidad que pueden ver a través del evangelio, porque algunos se llenan de muchas cosas. No, yo no soy cristiano por esto y aquello, y es que a mí no me gusta esto, es que esa no es mi vida, yo soy farrero, a mí me gusta tal cosa, y yo, bueno, le meten muchos peros al Señor. Pero para vivir una vida cómoda, dice, no importa. Alguna vez alguien dijo, y si está escuchando esta transmisión, tal vez llegará a sonreírse ahí en su casa. Alguien dirá, para chulla vida que tenemos. Entonces toda persona tal vez piensa que disfrutar la vida es pasar un momento ameno o agradable
o en este caso, disfrutar sin límites. Pero déjeme decirle que todo tiene que tener un control en la vida. Si no controlamos las cosas en nuestra vida, incluso me atrevo a decir que hasta vana es nuestra fe, porque no podemos tener excesos personales y aún espirituales. Hay muchas veces, y en estos días recibimos clases en el Instituto Bíblico y me llamó mucho la atención la expresión de un docente oficial de uno de los 16 distritos cuando dijo que muchas de las veces uno como que se tiende a tener una forma de una espiritualidad muy alta, pero a veces terminamos equivocándonos en ciertas cosas. Y es verdad, esto no quiere decir que no tengamos que caminar en santidad en ningún momento. No lo interpretamos, el salón del aula virtual no lo interpretamos así, pero sí entendimos que solo hay un justo y es el Señor. Y ya no andamos como andábamos antes, en caminos cerrados, en caminos de perdición. Pues tener una vida cristiana es una vida bonita, así que aquel que no lo ha recibido el Señor, le invitamos a que le abra la puerta de su corazón. No mire quién es usted, solamente le resumo esto: niéguese a sí mismo, tome su cruz y síguela al Señor. Esa es la disposición. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, volviendo a ese todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, dando a entender que el antitipo, o en este caso, o el cumplimiento de también ser realizado es por todos, ¿verdad? Todos. Ya expandí un poco el tema en cuanto a tal vez el carácter y la personalidad de algunos. La palabra que el apóstol utiliza para describir estos eventos es bautizados. ¿Qué otro significado se le puede dar que el bautismo, en este caso, es del Nuevo Testamento? No, por decirlo así, porque ellos pasaron en seco. Creo yo que ese tramo, tanto del desierto como del mar, fue un paso de obediencia. Y cuando uno toma la decisión en este tiempo, también debe de hacerlo en un acto de obediencia. Porque al no escuchar la voz del Señor, alguien hasta ha tomado el ejemplo del Señor Jesús cuando fue bautizado por Juan, y Juan se le antepuso y dijo: no, realmente yo no debería bautizarte, sino tú a mí. Él reconoció a quien tenía en sí delante, pero sin embargo el Señor le dijo: dejemos ahí, es necesario que cumplamos toda justicia, toda justicia. Entonces, en relación a este tema, el Señor, alguien será una pregunta, claro que no es la temática o el tópico en esta noche, pero déjeme decirle que el Señor, se lo resumo así, tan sencillamente para que usted lo pueda aprender. El Señor llegó al bautismo, se puede decir así de esta manera, a través de Juan, ¿verdad? No porque era pecador, sino para, ¿qué le dijo? Para que cumplamos toda justicia. Acuérdese que el Señor no es que Él trabaja en el momento y Él pasa las cosas por instante. Él dijo que toda carne será doblada ante Él, ¿verdad? Y Él tomó forma de hombre. Él se hizo, mas no cometió pecado. Entonces, si el Señor, que no tuvo de qué arrepentirse, cuánto más cada uno de nosotros. Entonces, todos fueron bautizados en la nube. En este caso, lo que para nosotros es algo tan importante como el bautismo en agua, pero también el bautismo en el Espíritu Santo. Hay cristianos que incluso han armado debates, han armado tantas cosas. Dice: bueno, para entrar al cielo necesito el agua y el Espíritu, o solo el agua o solo el Espíritu, ¿verdad? Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Es un complemento, escuche, un complemento. Porque hay personas que pueden interpretar esto en que, bueno, me bautizo y viva como viva, el Señor tiene que salvarme porque yo ya obedecí. Y no es así. Realmente cuando uno nace de nuevo, no es para andar en la vida antigua. Si nosotros observamos lo que dice la carta a los romanos, Romanos el capítulo 6, en ningún momento le está diciendo: ah, bueno, simplemente haga un acto religioso y listo. No, así como Cristo
lo habla de esa manera, habla de la muerte, la sepultura, pero la resurrección también. Asimismo, nos reflejamos o es la sombra que está en nosotros también. Esa muerte, morimos al pecado, ¿verdad? Morimos. ¿Qué es lo que se entierra? El viejo hombre. ¿Y qué es lo que nace? El nuevo, aquel nuevo nacimiento, aquel nacimiento que lo dice Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, aquel que no es por concepción humana, sino que somos nacidos de Dios. Entonces, ese nacer de nuevo tiene que conducirnos a qué? A hacer las cosas nuevas. Pues. No podemos. Usted no se va a poner ropa limpia para irse a meter otra vez a la mecánica o irse otra vez a la obra, a la obra de construcción con una ropa limpia, elegante, blanca. Usted no va a hacer eso. Estoy seguro, como cualquiera de nosotros, cuando aquí tenemos que hacer actividades en la iglesia, uno tiene una ropa viejita, una ropa sport, donde uno si tiene que ensuciarse, se ensucia, no hay ningún problema. Pero no vamos a ir a hacer actividad con una leva, ¿verdad? Vamos a ir a hacer una actividad económica o el aseo del templo con leva y corbata. Bueno, si nos ha tocado, nos ha tocado. Sí, a mí me ha tocado salir de cultos y subirme a hacer una minga y me ha tocado solo sacarme la leva y la corbata y con la, bueno, nos toca a veces, pero no es algo que lo tengamos por costumbre o hábito, ¿verdad? Porque uno diría, no, la ropa se me ensucia o en sus peores casos se me dañaría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que tengas una ropa para hacerlo malo y una ropa para hacerlo bueno, tampoco no lo vayas a interpretar así, sino más bien que esa vestimenta es espiritual. Recuerda que a él lo desnudaron. No es como te lo presentan y es obvio que a veces por los prejuicios y tantas cosas que el ser humano, si usted se pregunta cómo estuvo el Señor en el madero, completamente desnudo, ¿verdad? Y repartieron su ropa entre ellos. Pero su desnudez nos vistió a quién? A nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero invitarles a que observemos lo que dice San Juan 3. San Juan 3. Eh, Ahí la hermana Shelley nos va a ayudar a ubicar en la computadora si de repente alguien no logra escuchar San Juan capítulo 3 del verso 3 al 5. San Juan 3 del verso 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre haber nacido siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede nacer. Para muchos la interpretación puede estar basada en que tanto del agua es el bautismo y el espíritu, la del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo. Cuando uno nace en el bautismo, usted no puede realizar el bautismo y salir a embriagarse. Es como alguien que reciba, tal vez sea visible en el templo, que alguien hable en lenguas y salga a beber. ¿No le parece que hay algo contradictorio? Porque la Biblia a la verdad dice, por sus frutos los conoceré. Aquí no es el que más brinca, el que más grita, el que más hace, o el más calladito, el cara así sencillita que se ve ahí. No, discúlpeme, eso no es el tema. No es el tema puntual de decir que tal vez por lo que tus ojos ven. Porque hay personas, discúlpeme que utilice este término tan ilusa, muchas veces se dejan llevar por cualquier cosa. Pero no es así. La Biblia dice, por sus frutos los conoceré. ¿Quiénes son esas personas realmente? Entonces, el nacer en espíritu de nuevo puede ser asociado al recibir, al hablar en nuevas lenguas, pero también, hermanos, permítame decirle algo, cuando uno tiene una vida espiritual, uno demuestra quién está dentro de uno, ¿verdad? Uno demuestra. Y uno es tan enfático en eso, que no es que caminamos en nubes ni caminamos en el aire, pero déjeme decirle que sabemos vivir honestamente,
honradamente. A esto no se vean los límites o los excesos de las cosas materiales. No tiene nada que ver, nada. Porque uno realmente cuando ha nacido de nuevo busca hacer la voluntad de Dios. Siempre tengo ese ejemplo presente de los 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? 8, 5, 4, 2, 1 volvió. Solamente uno. Uno regresó. Y el Señor les preguntó, no sé dónde estará. Respondió. Pero mire que hay algo muy particular. Yo he tenido la oportunidad de leer y comparar los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque hay personas que siempre, y entre ellos estaban los discípulos, que le decían, quiero ir contigo. Muchas veces el Señor le reflejaba y les decía, no es fácil, no es lo que tú crees, quiero ir contigo. Bueno, en resumidas cuentas, el Señor a unos les permitió y a otros les dijo que no. En vez de venir conmigo, ándate a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntale, testifica, habla, proclama. Eso es lo que el Señor nos permite también hacer. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, el bautismo, que hablando de otra vez, volviendo al tipo que se vivió en Moisés y quienes le acompañaban, se lo puede catalogar como un tipo de bautismo cristiano. Así como todos deben pasar por el agua, estar debajo de la nube, hoy todos debemos ser bautizados. ¿Hace cuántos años? Yo fui bautizado a los 14 años de edad. Y sabe que en estos días que estuve yo arreglando mi librero, pásenme por favor, hay una carpetita ahí arriba, un azul, tengo ahí. Quiero enseñarles, a ver, sí, permítanme un ratito, yo les colaboro en esa parte también. Aquí tengo y aprovecho, porque uno cuando arregla la cosa incluso encuentra algo que tal vez hace un tiempo atrás se nos extravía, ¿no? Y me da mucha alegría, se los presento con gozo. Aquí está mi certificado de bautismo en agua. Aquí está mi certificado de bautismo en agua. Vea, está con fecha del 30 de junio de 1996. Aquí tengo, no lo he hecho enmarcar, pero gracias a Dios que pude o puedo conservarlo. Aquí lo tengo y aquí está muy bien guardadito mi certificado de bautismo. Es una alegría, hermanos, no solamente guardar el papel, sino guardar la posición. Porque de nada sirve estar entrando y saliendo, porque el camino del Señor no es un juego. El camino del Señor es algo muy bonito. El camino del Señor es algo tan precioso que el Señor realmente merece que le seamos fieles. No somos perfectos. Los errores de hoy no son los errores de antes. Damos gracias a Dios. Pero como humanos cada día aprendemos algo nuevo. Por eso le invitamos a que una vez que usted tome la decisión de nacer de nuevo, viva como un hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios. No se imponga nada, porque lo que usted lo hace por fuerza, mañana lo pierde. ¿O acaso no ha pasado que usted ha querido sacar un tornillo, digamos, un tornillo, usted ha querido sacarlo a la fuerza y de repente se le ha dañado la cabecita del tornillo o se ha dañado el desarmador, ¿verdad? Hay muchas técnicas y formas. Y si algo duro tenemos que vivir, que sea Dios lo que lo permita. Mire que la palabra de Dios dice, hablando del arrepentimiento, del orden de vida, que es arrepentirse, bautizarse, y como recompensa de la obediencia, de la sujeción al Señor,
viene la llenura del Espíritu Santo, porque ¿quién no quiere recibir el poder del Espíritu Santo? Usted no nace de nuevo para quedarse ahí, usted tiene que nacer de nuevo para anhelar, aspirar. Yo me acuerdo tanto que cuando tenía tanto deseo de recibir el Espíritu Santo por primera vez, lo que quiero decirle, hermanos, es que yo buscaba, me metía en ayuno, me iba a oración, buscaba la iglesia, pasaba al altar, aunque muchas veces uno no siente nada, pero en ese rato uno en el altar le dice, Señor, ¿qué me está pasando? La vida cristiana es de análisis diario y es importante que nosotros nos ubiquemos en esa parte, distinguidos hermanos. Ahí en Hechos 2, 38 y 39, hablando de esta parte, que el orden es arrepentirse, bautizarse y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, te lo estoy dando simplificado. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pues ahí está, ahí está. Eso está expresado en Hechos 2, 38 y 39. En esos dos versículos usted lo encuentra tranquilamente. Ahora, tomando en consideración a esto, ¿qué tan importante es para nosotros poder experimentar este nuevo nacimiento? Tomar en cuenta que al ser bautizados somos unidos, en este caso, en un acto espiritual a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí de esa vestimenta que yo te hablaba, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí en Gálatas. Gálatas 3:27. Dice de la siguiente manera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No es cualquier vestimenta, es una vestimenta espiritual. Cuando he tenido la oportunidad de bautizar a alguien, me han preguntado y me han dicho, dice pastor, ¿qué ropa tengo que ponerme? Venga con una ropa que esté para el momento, no es lo que yo les recomiendo. Siempre les hago hincapié, muy personalmente, que si de repente, sobre todo una dama, en este caso puede ser hasta un caballero, alguien tenga en su mente que es necesario bautizarse de ropas blancas, déjeme decirle que no es un orden, pero si lo quiere hacer tampoco está mal. Pero, ¿qué es lo que yo le he dicho a las personas cuando han sido candidatos para el bautismo? Que la ropa blanca tiende a transparentarse cuando se moja. Entonces, es lo que personalmente le digo, hay que tener mucho cuidado. Tampoco no vamos a llegar en pantaloneta ni de cualquier forma, no. Una ropa, siempre digo, tengo una ropa para bautismo y una para que salga luego se cambie. Hermanos, esa vestimenta que el Señor nos da no es para vivir de cualquier forma, ni es para andar como nosotros creamos. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Les dejo esto de todo corazón. Hay muchos quienes fueron bautizados tal vez cerca, antes o después, o el mismo año, tal vez que el Señor me concedió a mí. Y créamelo, yo le motivo, si usted no tiene ahí a la mano, guarde su certificado, téngalo ahí presente, téngalo ahí guardadito. Yo cada vez que lo veo esto, me acuerdo de gran manera lo que el Señor ha hecho. Saber, y no porque está aquí el nombre, gracias a Dios siempre lo he tenido presente, que el pastor, cuando nosotros llegamos a la iglesia, estaba en la central, era el pastor Antón Espinosa, y gracias a Dios fue el siervo que me bautizó. Ahí lo tengo, 30 de junio de 1996. Ahí lo tengo y lo guardo con mucho amor y mucho aprecio, pero todos los días tengo presente que el día en que fui sepultado, nací para vivir como a Cristo le agrada. Que el Señor nos ayude y que podamos siempre hacer su voluntad. Oremos.
Padre eterno, Dios soberano, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu verdad, Señor, por todas las cosas que solamente provienen de tu santa mano. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos muchas cosas, gracias porque podemos valorar este tiempo, Señor, que no lo pasamos en vano. ¿Quién no puede tener tribulaciones, pruebas y angustias en estos tiempos? Pero Señor, no hay que vivir insensatamente, no hay que pensar, bueno, tal vez de ahí de una manera arrogante, no, sino que tenemos que aprender a vivir como a ti te agrada, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra, que todo lo que nosotros hayamos escuchado realmente lo vivamos, amados hermanos, que muchas veces solo somos oidores, pero no hacedores de su palabra. Y entonces, pues, anhelamos de todo corazón, yo creo que ese es el anhelo de usted para su familia, que vivamos conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Sigamos adelante, tenemos un Dios maravilloso que nos fortalece en todo momento. Gloria al Señor Jesús. Bueno, también quisiera, pues antes de culminar con el culto, quisiera darle gracias a Dios por su palabra. Y también, pues en esta oración, amados hermanos, tengo que unas peticiones. Quisiera dejarle a usted esta labor, al hermano, la hermana que le guste orar. Quisiera que usted nos ayude a orar por la hermana Dolores, sus hijas, su esposo, que el Señor les guarde. Les quiero comunicar que la hermana Dolores y el hermano Rigoberto, pues, y su hija Inés, ellos han recibido el curso prebautismal y pues anhelamos de todo corazón, de mi parte, anhelo de todo corazón que ellos puedan tomar esta mejor decisión. Ellos están dispuestos, pero que nadie les quite ese sentir de poder